Y continuamos hablando del tema de las estancias infantiles. Esto es inevitable. ¿Y sabe por qué? Porque esto ha generado pues una gran polémica a lo largo de casi 2 semanas. Para aclarar algunas dudas de este tema, pues nos acompaña el día de hoy Alejandra Padilla. Ella es coordinadora ejecutiva de la organización X Justicia para las Mujeres. Alejandra, bienvenida, muy buenos días. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Pues es un tema muy polémico en el que pues hemos estado hablando en este espacio y en otros tantos en Capital 21. Pues sí, con respecto a este recorte en el presupuesto del casi 50% para las estancias infantiles, Alejandra, ustedes a través de esta organización, ¿cómo perciben o cómo impactaría o cómo va a impactar este recorte en las mujeres, en las madres de familia, en los derechos de los niños? Pues nos parece muy preocupante en primer lugar porque más allá de que exista corrupción, no se puede tirar a la basura una política de esta forma, ¿no? Habría que analizar, habría que hacer diagnósticos claros para saber dónde están los problemas y realmente poder crear una política que sea efectiva. Lo que nos preocupa de lo que se ha mencionado en los últimos días es que la transferencia será ahora directo a las familias. Lo que se hacía antes es que se daba un subsidio a las estancias infantiles y entonces de esta forma, digamos, era menos costoso para las madres, padres llevar a sus hijos, hijas a estas estancias. Lo que nos preocupa es que en el momento en el que se retire este subsidio, posiblemente, que es lo que ya está sucediendo, muchas estancias van a tener que cerrar, porque no van a contar con los recursos suficientes para operar, y esto deriva en que las mujeres no tengan realmente, y digo mujeres porque históricamente el cuidado de los hijos e hijas recae en las mujeres, no tengan en algún lugar en donde dejar a sus hijos e hijas, ¿no? Y esto inevitablemente consideramos que en el corto y mediano plazo impactará en que varias mujeres van a tener que retirarse del mercado laboral o incluso van a tener que buscar formas de llevar a sus hijos al trabajo, etcétera, ¿no? Digamos, se complica la conciliación laboral y familiar. Y también, bueno, hablemos del cuidado, de la atención que merecen las niñas y los niños en casa. Con el dinero que ofrece el gobierno para cuidarlos en casa, ya sea la abuela, el abuelo, el tío, quien se encargue de hacerlo, ustedes que, bueno, pues han analizado más la situación, ¿con ese dinero se cubren los recursos, los materiales necesarios para llevar a cabo una educación de un menor en casa? Claro, nos parece preocupante porque, más allá de que las abuelas, abuelos, y justo que el secretario, ¿no?, de Finanzas mencionó a las abuelas nuevamente cayendo en estereotipos de género, puedan ser cuidadores, nos preocupa es que con el dinero que se le va a dar a las familias posiblemente no puedan pagar un lugar, una estancia infantil, algún tipo de guardería privado, y no todas las familias cuentan con un familiar que realmente pueda encargarse de los cuidados, y más si pensamos en un estado que tampoco ofrece jubilaciones, ¿no?, donde muchas personas trabajan en la informalidad y no están, digamos, no cuentan con el tiempo para cuidar a menores. Entonces se complica toda la dinámica familiar. Y sinceramente consideramos que con el dinero que se va a entregar a las familias difícilmente se puede pagar un buen servicio, y esto también implica, digamos, no solo un impacto a las mujeres en términos de que ellas son las cuidadoras primarias de niños y niñas, a la familia en general, sino a niños y niñas porque justo las estancias ofrecían un espacio de cuidados que no necesariamente se puede ofrecer a nivel individual si esta problemática se transfiere a las familias. Alejandra, supongamos que existen familias que cuentan con ciertos miembros que se pueden hacer cargo de los niños, que están con toda la disposición y ahora solamente lo único que necesitan es que caiga el recurso. De cualquier manera, ¿tú consideras que esto es sano o es correcto para la iniciación en la vida educativa de un niño? No, nos parece que justo pensar que volver a pensar que los cuidados deben recaer en las familias es quitarle una responsabilidad al Estado y a las empresas, ¿no? Los cuidados deben ser una responsabilidad compartida y nuevamente se vuelve un problema cuando hablamos de menores, porque justo las estancias podrían significar una forma de cerrar brechas de desigualdad, en donde ahí se ofrecen, digamos, cuidados tempranos que les permiten desenvolverse más adelante educativamente. Ale, ya que mencionas las responsabilidades del Estado, ustedes como defensoras de los derechos para las mujeres, ¿de alguna manera el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de garantizar que las mujeres puedan ir a trabajar de manera libre, dejando a sus hijos en un lugar seguro, eficiente, eficaz y que además, se encarguen de la educación en la primera infancia? Claro, es una responsabilidad que el Estado debe asumir, por eso nos parece muy preocupante la política que se está planteando, porque esto va incluso más allá de la visión de niños y niñas. Los cuidados, digamos, las personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, a lo largo de nuestra vida y en muchos momentos necesitamos cuidados. Y si el Estado no asume que tiene una corresponsabilidad y lanza nuevamente, regresa esto al espacio de lo privado, se está deslindando de una responsabilidad que le corresponde. Incluso en países donde se le otorga recurso a algún familiar en el caso de que pueda cuidar al menor,
países nórdicos, por ejemplo, siempre existe un sistema de cuidados que permite que madres y padres puedan trabajar, que permite que exista una verdadera conciliación laboral y familiar, más allá de la decisión que tome la familia, ¿no? En el caso de que la familia decida que sea un familiar, sí se otorga un recurso, pero existe toda una maquinaria estatal que realmente garantiza los cuidados, y por eso nos parece fundamental que se reconsidere esta política. Redes de apoyo, sin duda alguna. Exacto. Así es, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra Padilla. Ella es coordinadora ejecutiva de la organización X, y también, por supuesto, pues repetir la organización para que todas aquellas mujeres que necesiten alguna asesoría u orientación, pues pueden acercarse, por supuesto. X, Justicia para las Mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.